Hola queridos hermanos, sean bienvenidos a otro video más de nuestro espacio Anunciemos el Amor Cantando. Hoy 19 de julio de 2020, en la liturgia de la palabra, meditaremos el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 43. Es un evangelio muy bonito y algo extenso, por lo que me veré en la necesidad de realizar una síntesis del mismo. Y más o menos el evangelio viene de esta forma. Jesús les propone primero una parábola. La parábola comúnmente conocida como el trigo y la cizaña. Y empieza Jesús que el sembrador sembró buena semilla en su campo. Sin embargo, en la noche el enemigo, su enemigo, llegó y sembró cizaña en su campo. Conforme va creciendo la cizaña y el trigo, sus trabajadores se dieron cuenta de la diferencia que había entre ellos. Entonces le dijeron al dueño del terreno: Señor, ¿quieres que separemos el trigo y la cizaña? ¿Que arranquemos la cizaña? Y dice el Señor: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Déjenlos crecer juntos, y en el momento de la siega diré a mis segadores: tomen la cizaña, átenla en gavillas y échenla al fuego. Por su parte, al trigo viértanlo en los graneros. Posteriormente Jesús les ofrece otra parábola, y aquí hace una comparación del reino de los cielos con un granito de mostaza. Un grano de mostaza que, dice Jesús, es la semilla más pequeña de todas ellas. Y así es el reino. Una vez que se siembra la semilla y se le deja crecer después de ser alimentada, se convierte en uno de los árboles más grandes, que incluso, dice la lectura, las avecillas ponen sus nidos en él. Jesús prosigue con otra parábola y compara al reino de los cielos con una mujer que tomó harina para hacer pan y usó 3 mezclas de levadura para que fermentara, y no paró de menear, de mover, de amasar, hasta que todo se fermentó. Entonces los apóstoles a Jesús le dicen: Señor, explícanos la parábola del sembrador. Y Jesús hace su explicación diciendo: el sembrador es el Hijo del Hombre, es decir, Jesús mismo. Y la buena semilla son los ciudadanos del reino, como Él los llama, las personas que acogen el evangelio que Jesús nos anuncia. Por su parte, la cizaña son aquellas personas que, literalmente dice Jesús, son partidarios del maligno, pues son fruto del diablo. Asimismo, el tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son sus ángeles. Y así dice Jesús que en el fin del mundo los partidarios del maligno arderán en las llamas, mientras que los que fueron buenas personas, ciudadanos del reino de los cielos, serán merecedores de ese paraíso. Y hasta ahí concluye el evangelio de este día. Como podemos ver, son 3 parábolas. Es una lectura muy bonita, muy sustanciosa para comentar, para desentrañar, para reflexionar. Y la podemos ver desde 2 vertientes muy importantes. La parábola principal, en la que hace énfasis el evangelio y la cual Jesús realiza su explicación, es la parábola del trigo y de la cizaña. Trasladándonos a este tiempo, podemos decir que la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo fundó, nuestra iglesia católica. En nuestra iglesia, haciendo una transposición, podemos ver que hay trigo y hay cizaña. Curiosamente, no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de conocer el trigo y la cizaña y de diferenciarlos, porque a simple vista, en un campo de muchas hectáreas sembrado de trigo, la cizaña no se distingue, pues es muy parecida al trigo. Sin embargo, la diferencia de esta cizaña es que esta no da fruto, simplemente crece y le roba espacio al trigo. Por su parte, el trigo, lo más importante que tiene es que da su fruto. Así nosotros, como ciudadanos del reino, si queremos ser ese trigo del Señor, no solamente tenemos que ser buenas personas, ser buenos católicos, cumplir
con nuestras obligaciones religiosas, sino dar frutos, dar obras, que es lo más importante. Si nosotros no damos obras, no somos más que una cizaña en el campo del Señor. Entonces podemos ver aquí cuál es la cualidad del trigo. El trigo da fruto, un fruto que alimenta a otras personas, que alimenta a los demás. Nuestros frutos, si queremos darlos como trigo, tenemos que ver si nuestras obras son realmente benéficas para las demás personas o si son obras egoístas y personales que solo nos sirven a nosotros mismos. Pues siendo de esa forma, estaríamos portándonos casi como una cizaña que no da fruto, una planta vacía, una planta que no sirve de nada. Y Jesús hace un énfasis importante en decir que esta cizaña fue sembrada por su enemigo, por el diablo, por el maligno, que efectivamente muchas personas se dejan seducir por él, se dejan seducir por sus engaños, por sus banalidades. Y estas personas siempre estarán constantemente atacándonos a nosotros, atacando a nuestra fe, hacernos creer que también nosotros somos cizaña. Ahí está el trabajo de los trigos, que debemos dar ese fruto que, como les decía, alimente a otras personas, que sea el bien común reflejado, y no solo un bien por obligación, sino un bien que nazca del corazón. Solo de esta forma podemos ser un buen trigo para el Señor. Asimismo, podemos ver en esta lectura cómo el Señor no permite que de tajo quiten la cizaña, porque también se podría confundir con el trigo, pues como aún no hay frutos, no se puede distinguir cuál es la cizaña y cuál es el trigo. Y dijo: déjenlos crecer juntos, hasta que sea el momento de la siega, hasta que todos los que debieron dar frutos los hayan dado, y los que tuvieron la oportunidad y no lo hicieron puedan diferenciarse a primera vista. Ese día será el día de la siega, hermanos. Pero durante todo este tiempo, toda esta acción de Jesús en la que dice no la corten todavía, no es un reflejo más que de su misericordia, de su gran misericordia, pues en este tiempo que nos deja, nos da la oportunidad de convertirnos y de dar ese fruto. Y es incansable su misericordia, porque está constantemente esperando a que nosotros nos demos cuenta de que somos trigo y de que debemos dar fruto, de que debemos actuar, de que debemos llevar el evangelio a todo el mundo, de que con nuestras obras debemos dar testimonio de que somos hijos de Dios, miembros de su iglesia principalmente. Esa es la misericordia del Señor, que también se ve palpada una vez más en el evangelio. Esperen, todavía no. Hay otra oportunidad en la que aún puede dar fruto esta cizaña. Sin embargo, este tiempo se acaba. Independientemente de que Jesús dice todavía no la corten, hay un fin, y este fin es indudable y va a llegar. No sabemos ni el día ni la hora, pero de que es un fin cierto y seguro, lo es. Y es en ese día, queridos hermanos, en el día primeramente de nuestra muerte, donde se sabrá que fuimos para el Señor, si fuimos trigo o fuimos cizaña. Posteriormente Jesús hace otra comparación del reino con un granito de mostaza. Esta comparación me gusta mucho, no solo porque hay un cantito, el granito de mostaza, es uno de los cantos de animación que más me gusta, sino porque así es la fe y así es el reino. La fe entra en nuestro corazón como una pequeña semilla que con el cuidado necesario se convertirá en un gran árbol. Así es el reino de los cielos, así es la fe en Cristo. No nos damos cuenta cómo entra, pero cuando la comenzamos a alimentar y la empezamos a hacer crecer, sus raíces se convierten más sólidas y nos vuelven inquebrantables. Nos dan los cimientos necesarios para combatir nuestra vida. Esa es la característica que debemos tener como cristianos. Una vez que nuestra fe sea como ese árbol de mostaza, nada nos puede tirar, nada nos debe derrumbar. No podemos caer en las superficialidades que nos ofrece el maligno.
Y en la siguiente parábola que Jesús nos ofrece en el Evangelio, en la levadura, me hace pensar en el amor de Dios. Ese amor incansable me hace pensar que Dios es aquella mujer que toma la levadura y la harina y las empieza a mezclar. Y ese amor, el amor de Dios, que no se cansa hasta que todo esté fermentado, hasta que todos conozcan su amor, hasta que todos conozcan su palabra, hasta que todos aprendan de su misericordia. Así es de Dios, constante, ofreciéndonos siempre su perdón, su amor, su bondad. No se cansa hasta que todo esté fermentado. Por eso, queridos hermanos, les comento que este es uno de los evangelios más bonitos que tiene, que no solo nos hace ver que en esta iglesia de nosotros depende ser trigo o ser cizaña, que no solo nos da la oportunidad de cambiar, que nos ofrece su misericordia, sino que también nos dice las consecuencias de nuestro actuar en la vida. Y no son consecuencias de Él, sino de nosotros mismos, porque nosotros decidimos no dar fruto, no ser un trigo, sino ser una cizaña. Es por eso, queridos hermanos, que en esta tarde he decidido meditar un canto de entrada. Un canto de entrada que nos recuerda, en lo personal para mí, cómo somos cuando somos trigo, cómo somos ahí intentando dar fruto, cómo el maligno siempre está ahí tratando de hacer de las suyas. Pero nosotros, como iglesia de Jesucristo, podemos salir adelante con el Evangelio, con su palabra, con su cuerpo y con su sangre. En la primera estrofa de este canto nos habla de que todos juntos formamos un solo cuerpo, que nació en la Pascua, el día en que Cristo resucitó. Y somos una iglesia que va caminando, que va llevando el Evangelio a otros rincones de la tierra. En la segunda estrofa se menciona cómo la fuerza del Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros que somos miembros de la iglesia de Dios, la iglesia que fundó Jesús en San Pedro. Y es el Espíritu el que nos empuja, dice el canto, nos guía y nos alimenta. En comparación con el Evangelio, Él es quien nos riega, quien nos pone el abono para que como trigo demos ese fruto. Y en el coro, que es lo que más me gusta porque tiene mucha relación con el Evangelio de hoy, dice que nosotros somos semilla de otro reino, debemos ser esa semilla buena como iglesia, debemos ser testimonio de amor. Dice el coro, paz para las guerras, luz entre las sombras. Somos esa iglesia peregrina que va a anunciar incansablemente el Evangelio del Señor. Asimismo, en la tercera estrofa nos marca cómo el enemigo nos tambalea y nos lo dice de esta forma muy bonita y muy peculiar. Dice, rugen tormentas fuertes, siempre habrá vientos fuertes en nuestra vida que parezca que nos van a cambiar nuestro rumbo y que nos van a hacer que nuestro barco se hunda. Son las obras del enemigo que harán que siempre estemos cayendo, y a veces el miedo nos invadirá, inclusive podremos perder la confianza, dice esa estrofa. Sin embargo, con la siguiente estrofa nos dice que una esperanza será siempre nuestra alegría, será esa brújula que pondrá el rumbo al que debemos ir. Es la presencia del Señor, es Dios mismo, es su amor, pues Él viene con nosotros en este caminar. Él está ahí, el sembrador, viendo cómo el trigo está creciendo y cómo el trigo va dando fruto, y si deja de dar fruto, lo riega, lo abona y le da los cuidados necesarios. Ahí está caminando a nuestro lado. Posteriormente, en la cuarta estrofa, nos habla de esta iglesia católica en la que vivimos, en la que practicamos, en la que creemos. Recordemos que la iglesia somos nosotros, nacidos en un solo bautismo, invitados a la misma salvación. Nos recuerda cómo todos somos parte de este cuerpo místico de Jesús, sus miembros, y Cristo nuestra cabeza, Cristo el sembrador, Cristo el pastor, siempre frente a nosotros, guiando nuestros pasos al caminar. Así, queridos hermanos, este es el canto de Iglesia Peregrina, y quiero que lo cantemos juntos, con el corazón y con alegría, demostrando que somos trigo y que si somos cizaña tenemos que cambiar mucho, pues la misericordia de Dios es eterna, pero llegará el fin, y si no la logramos alcanzar, ya sabemos nuestro lugar
en ese momento. Escuchemos con alegría, queridos hermanos, el canto Iglesia Peregrina. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, Iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión. Todos viviendo en una misma casa, Iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma suerte, ligados a una misma salvación. Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Pues este, queridos hermanos, fue el canto de Iglesia Peregrina. Como pudimos ver, es un canto muy bonito, muy rítmico, muy alegre y que nos refleja cómo debemos ser nosotros como iglesia, como hermanos, como miembros de una misma religión. Asimismo, que el maligno siempre estará con nosotros tratando de que nos convirtamos en esa cizaña, de que no demos fruto, de que seamos una espiga inservible. Pero recordemos ahí la misericordia de Dios. Está en todo momento esperándonos con los brazos abiertos a que nos convirtamos a Él, a que le pidamos perdón, a que rectifiquemos en nuestras vidas, saber qué es lo que estamos haciendo mal. Demos ese fruto bueno, ese fruto abundante, ese fruto que nos recuerde que somos sus hijos, ese fruto que dé testimonio de su amor en cualquier momento de nuestra vida. Pues hasta aquí, queridos hermanos, concluimos con la reflexión y el canto del día de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenos sus comentarios si tienen algunas dudas, si quieren algún tipo de aclaración. También podemos comentarlo en un video siguiente, así es que tienen libre la bandeja de ahí abajo para
anotar todo. También les hago la invitación a darle like a este canal, a suscribirse los que no lo han hecho. Con esto nos ayudan mucho a que otras personas también vean la palabra de Dios, compartan el video y, como siempre les digo, vayamos juntos y anunciemos el amor cantando. Hasta la próxima.